Antes de iniciar este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal activando la campanita y a que sigan nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El Coyote Nahual. Soy teniente de una flotilla de la Fuerza Naval del Pacífico, que es una división de la Marina. Actualmente estoy ubicado en Baja California Sur, pero hace unos años estaba en Mezquitic, es una ciudad del norte de Jalisco, en el límite con el estado de Zacatecas. Una curiosidad de esta ciudad es que de las más de 300,000 hectáreas que tiene de territorio, solo 25 hectáreas son utilizadas como urbe. Estas 25 hectáreas se dividen entre las más de 400 comunidades que conforman la ciudad. Esto significa que el 99% del territorio se presta para actividades criminales. Entre los lugareños era común escuchar historias sobre criaturas de características singulares que por las noches deambulaban por las orillas del río Bolaños. La mayoría de estos rumores se originaban debido a los supuestos aullidos que mantenían estos seres. Yo siempre descarté todas esas historias, ya que uno de los animales más comunes de la ciudad es el coyote, y el sonido que emiten estos animales no es precisamente agradable al oído humano. Muchas veces los marinos llegaron a reportar ataques de coyotes que siempre se terminaban con la neutralización del animal. Estos ataques por lo general ocurrían en las zonas más altas, donde abundan los pinos y los cedros. Claro que no eran coyotes los únicos animales que atacaban a los marinos cuando iban tras los miembros del cartel. Pumas también llegaron a atacar a los marinos. Lo curioso era que los ataques por parte de pumas y coyotes solo ocurrían cuando se estaba dando persecución a los miembros del crimen organizado. Cuando solo se hacía guardia diurna o nocturna, no había ataques. Fue durante septiembre, en las noches lluviosas, que los marinos comenzaron a reportar el avistamiento de una extraña criatura. No podían describirla porque no podían verla, pero escuchaban sus gruñidos. Los describían semejantes a los que hacen los coyotes, pero mucho más grave y potente, un tanto gutural. Informé a las autoridades competentes, ya que el 60% del territorio es zona forestal y podría tratarse de una especie en peligro. Cuando envié mi reporte, hice hincapié en que la criatura solo podía escucharse en las noches lluviosas. Pasaron los meses. Una noche, durante un operativo, recibí una alarmante transmisión vía radio. Un marino estaba reportando el ataque de la criatura. Se podían escuchar disparos y gritos. Lo último que pudo decir antes de que se cortara la comunicación fue que la cosa esa medía más de 2 metros. Inmediatamente envié apoyo. No tardaron ni 10 minutos en llegar, pero lo único que encontraron fueron cadáveres. No faltaba nadie, no habían sido desmembrados ni mordidos, habían muerto debido a unas heridas provocadas por, quizá, unas enormes garras. Volví a comunicarme con las autoridades competentes, pero ahora exigí que enviaran a un experto, que de lo contrario yo daría la orden que se le diera muerte a la criatura. A las autoridades superiores no les gustan los ultimátums, pero yo no iba a permitir más bajas por un maldito animal. 3 días después enviaron a alguien. Era biólogo o algo por el estilo. El tipo era agradable, no parecía tener ninguna intención de fastidiarme. Claro que sus jefes sí. Como yo había reportado a este animal como potencialmente mortal, ahora debía acompañar al biólogo hasta encontrar a la criatura. Comenzamos ese mismo día en la tarde. Llevé 3 vehículos conmigo con sus respectivos elementos. Fuimos a la zona donde había sido el ataque y comenzamos a buscar huellas. No había dejado de llover en una semana. Era lluvia leve, pero yo suponía que eso era suficiente como para borrar cualquier rastro. De pronto, el elemento Flores informó haber encontrado algo. El biólogo y yo fuimos al sitio.
para descubrir que en el lodo habían huellas. La forma indicaba claramente que eran de coyote. El problema era el tamaño. Esas huellas eran al menos 4 veces más grandes que las de un coyote. También se alcanzaban a apreciar las garras. Definitivamente eran las que estaban en los cuerpos de los marinos que habían muerto la noche del ataque. El biólogo dijo algo sobre que las huellas indicaban un patrón de caminata diagonal, además que las patas delanteras y las traseras caían en lugares diferentes, lo que confirmaba que se trataba de un canino. Él sugirió revisar la corteza de los árboles cercanos. Encontramos marcas de garras, de las mismas garras que estaban marcadas en el lodo, pero esas marcas estaban por encima de los 2 metros, lo que significaba que ese canino era capaz de trepar árboles. Recogimos muestras y el biólogo las envió para su estudio. Él, al igual que nosotros, estábamos completamente asombrados solo de imaginar las monstruosas dimensiones de ese animal. Sabíamos que los resultados de las muestras tardarían en llegar, así que seguimos rastreando a la criatura, sobre todo en las noches lluviosas. La siguiente noche lluviosa, hicimos guardia más o menos de donde provenía el gruñido hasta que lo escuchamos de nuevo, y así estuvimos por una semana, hasta que finalmente tuvimos un encuentro con él. Era una noche más lluviosa de lo normal. Había rayos, truenos y el cielo se estremecía mientras la zona se iluminaba de tonos azules y amarillos leves. También hacía viento, aunque no demasiado. De pronto escuchamos ese gutural gruñido, pero esta vez se escuchaba bastante cerca, prácticamente detrás de nosotros. Todos regresamos a los vehículos. Estábamos alertas, preparados para terminar con la vida de esa criatura en caso de que intentara atacarnos. Los gruñidos cada vez se hacían más fuertes. El biólogo dijo que el animal nos estaba acechando. Podíamos escuchar el crujir de las ramas cuando la bestia caminaba. De pronto, un relámpago iluminó el lugar y pudimos ver por un instante a la criatura. Se encontraba a unos 10 metros de nosotros de espaldas. Estaba parado en 4 patas y medía al menos 1,5 metros de alto. Su cuerpo era grueso como el de un oso, pero su forma era inconfundible. Se trataba de un coyote enorme. Su pelaje era tan negro que ni la luz del segundo relámpago nos dejó apreciar algún detalle. Hubo un tercer relámpago, pero el animal ya no estaba ahí. Todos entramos en alerta. Los elementos comenzaron a apuntar en todas direcciones. Entonces, de entre los árboles, alcancé a apreciar 2 luces brillantes, más o menos a la altura en la que debería estar la cara de ese coyote. Eran sus ojos. Avisé a los marinos y todos apuntaron en esa dirección. Nadie se movía para no provocar a la criatura. Entonces pudimos observar cómo ese par de luces comenzaron a elevarse hasta superar los 2 metros de altura. La bestia se había levantado sobre sus patas traseras. De pronto, esa cosa emitió un lamento tan potente que hizo temblar los vidrios de los vehículos. Ordené el ataque. Todos los marinos dispararon. La criatura comenzó a moverse entre los árboles que nos rodeaban. No se le podía ver. Sabíamos hacia dónde se movía por las luces en sus ojos. Ni siquiera supe en qué momento ocurrió, pero embistió el vehículo en el que estábamos el biólogo y yo. La embestida fue tan fuerte que el vehículo se volteó. Estaba de cabeza y desorientado. No podía ver nada. Solo escuchaba cómo los hombres gritaban mientras disparaban. Intenté salir del vehículo, pero fue inútil. Sin más que hacer, pedí refuerzos. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. Sabía que los marinos estaban siendo asesinados, ya que cada vez escuchaba menos balas y menos gritos. De pronto, solo hubo silencio. Sabía que ese era el final. Pude escuchar a la criatura acercarse a mi ubicación. Se agachó y pude ver su cara. Era el rostro de una persona animalizado, pero claramente no era la cara de un coyote.
En ese momento comprendí que esa criatura era sin duda alguna un nahual. Entonces escuché muchos disparos. Este nahual se levantó y gruñó muy fuerte. Entonces más disparos de mayores calibres cayeron sobre la criatura, y este ser se alejó rápidamente. El apoyo había llegado justo a tiempo. De los elementos de los otros 2 vehículos, sí hubo sobrevivientes. Pocos, pero los hubo. El biólogo había quedado noqueado cuando el vehículo se volteó, así que no pudo ver el rostro del nahual. Por lo tanto, cuando yo le dije lo que había visto, no me creyó. A la mañana siguiente llegaron los resultados de las muestras que el biólogo había enviado. En el resultado se solicitaba enviar de nuevo las muestras y pedían que se tuviera cuidado de no contaminarlas. La cara del biólogo se puso pálida cuando leyó los resultados que decían que las muestras contenían ADN de coyote y de humano. Nahuales, brujas y las muertas de Juárez. Primero que nada, quiero agradecer por darme el espacio para contar esta historia. Llevo 6 años en el ejército mexicano. Algo que aprendí rápido es que no es muy conveniente hacer amigos. Durante mi primer año hice amistad con otros 3 cabos. Estábamos en el mismo pelotón, formábamos parte de una compañía que estaba en Guerrero combatiendo a un grupo armado. Todo resultó un fiasco. Murieron muchos hombres, incluyendo mis 3 amigos. Fue entonces que el coronel recibió la orden de abandonar la zona. Nos movimos a la ciudad de Nuevo Laredo para brindar apoyo a la Marina, ya que las cosas ahí estaban muy calientes. No se logró el desmantelamiento de la organización criminal, pero al menos pudimos mantenerlos a raya. Por aquellas fechas, el general de una brigada independiente en Ciudad Juárez estaba formando una pequeña escuadra. Ese general se comunicó con mi coronel para solicitarle el envío de un hombre con ciertas aptitudes y habilidades. Por cuestiones del destino, yo encajaba en el perfil, así que fui trasladado. La ciudad estaba pasando por su peor año desde que había comenzado el sexenio. El número de homicidios había alcanzado su nivel más alto. Claro que no era el peor lugar para vivir. En ese momento, Tijuana era más peligroso. Cuando llegué al cuartel, inmediatamente me presenté con el general y con los demás integrantes de la escuadra. El general nos dijo que nuestra brigada había sido ordenada por el teniente de operaciones y que tanto nosotros como él solo estábamos bajo las órdenes del teniente. Nos explicó que nuestro enfoque no era específicamente el enfrentamiento con el cártel, sino que nuestra misión era investigar el incremento de mujeres privadas de su libertad. Oficialmente se dijo que aquel año hubo menos de 30 mujeres víctimas de algún delito mortal, pero la realidad es que se podían contar por cientos. Comenzamos patrullando la ciudad de 2 a 4 de la mañana durante una semana. Cada que veíamos a una mujer sola o a un grupo de mujeres, nos estacionábamos cerca, para que, en caso de que alguien las fuera siguiendo con malas intenciones, nuestra presencia sirviera como disuasión. Las calles de Ciudad Juárez están bastante sucias durante la madrugada. También suele ser un tanto silencioso. Nunca falta un disparo por aquí o por allá, pero es algo normal. Toda la semana transcurrió con relativa normalidad. Sí llegamos a encontrar algunas mujeres sin vida, pero cuando trabajas en el ejército, ver gente muerta es parte de la rutina diaria. Era la 8ª madrugada que estábamos de guardia, cuando las cosas raras comenzaron a ocurrir. Estábamos en una de las colonias donde las calles no están bien. De pronto, una mujer salió de una vieja casa y comenzó a correr hacia nuestro vehículo gritando por ayuda. 3 elementos bajamos con el dedo en el gatillo, preparados para disparar. La mujer subió al vehículo y nosotros nos acercamos a la casa de la que había salido. Creímos que nos íbamos a topar con un hombre, pero no. Ahí estaba una anciana. Nos miró muy extraño cuando le apuntamos. De pronto, la vieja se transformó en una bola de luz naranja y se fue del lugar. Yo quedé bastante desconcertado.
Uno de mis compañeros mencionó que lo que habíamos visto era una bruja. Regresamos al vehículo. Le ofrecimos a la señora llevarla a su casa. Mientras íbamos en camino, le pedimos que nos contara qué es lo que había pasado. Ella nos dijo que iba en el transporte luego de salir del trabajo. Era la única que quedaba en el camión. Entonces el conductor se desvió de la ruta. Dijo que ella estaba tan nerviosa y asustada que no supo qué hacer. Solo se quedó sentada esperando lo peor. Nos dijo que el conductor detuvo el camión a mitad de la nada y que después se subieron 2 tipos al camión, la amarraron y se la llevaron a la casa donde habíamos encontrado a la anciana. La muchacha no podía decirnos más. La dejamos en su casa. Ya faltaban 15 para las 4, así que nos fuimos directo al cuartel. Fuimos con el general y le reportamos el encuentro tan extraño que habíamos tenido. También se le comentó aquello de que podía tratarse de una bruja. Para mi sorpresa, el general lo tomó bastante bien. Nos dijo que no sería la primera vez que alguna misión en el estado de Chihuahua terminara relacionándose de una forma u otra con brujas. Incluso nos comentó que a él le había tocado dirigir una emboscada que se hizo en las minas de una ciudad cercana. Dijo que ahí le dieron muerte a algunas brujas. La sobriedad con la que el general nos estaba hablando me hizo convencerme de lo que nos estaba diciendo era real. Ya para terminar, nos dijo que no nos fuéramos a involucrar de más con esas cosas, que nos limitáramos a patrullar, pero que si nos volvíamos a encontrar con una bruja, debíamos eliminarla. Todos nos fuimos a dormir. Me convencí a mí mismo que aquel suceso había sido un caso aislado y que no volvería a ocurrir. La siguiente madrugada nos tocó recorrer el camino real, ya que desde marzo a octubre de aquel año se habían encontrado 23 cadáveres a lo largo de aquella carretera. Aquella madrugada era la más fría desde que habíamos empezado a patrullar hace más de una semana. El cielo estaba despejado y no había mucho viento, pero por alguna razón la noche se sentía bastante pesada. Cuando caminamos cerca de uno de los miradores, pudimos escuchar el grito de una mujer. Inmediatamente orillamos el vehículo y 3 bajamos con arma en mano. El que conducía se quedó dentro del vehículo por si había necesidad de salir rápido. Nosotros 3 fuimos al mirador, del cual creíamos que había venido el grito, y los otros 2 compañeros se quedaron escoltando el vehículo. Conforme nos acercamos al mirador, un fétido olor se hizo presente. Había mucha basura y una cantidad considerable de animales muertos, perros y gallos. La zona estaba completamente oscura. La única iluminación era la que llevábamos nosotros. Las paredes cercanas estaban tapizadas de grafitis y orificios causados por impactos de bala. Entonces, a lo lejos, pudimos ver un animal, uno bastante grande como del tamaño de un caballo, solo que no era un caballo, ya que, hasta donde yo sé, los caballos no tienen cuernos y tampoco les gusta comer carne. La criatura estaba comiendo un cuerpo humano. Dimos un tiro para llamar la atención de esta criatura. Entonces, esa cosa se giró hacia nosotros y se paró en sus patas traseras. Estaba completamente erguido, como si fuera una persona. Medía al menos 3,5 metros. Ahí nos quedó claro que no era un animal, así que abrimos fuego. La bestia emitió un sonido semejante al que hacen los burros y luego volvió a ponerse en 4 patas y salió corriendo del lugar. Uno de los compañeros que se había quedado escoltando el vehículo llegó corriendo listo para la acción, pero la criatura ya se había perdido en el horizonte. 2 compañeros se quedaron ahí cuidando el cadáver y el otro y yo regresamos al vehículo. Nos comunicamos con el general para avisarle lo que había ocurrido. Y lo único que nos dijo fue que en cuanto llegaran por el cuerpo, regresáramos al cuartel. Mientras esperábamos a que llegaran por el cuerpo, yo les conté lo que había pasado a los otros 3 compañeros que no habían visto a la criatura. Uno de ellos, el mismo que dijo que la anciana había sido una bruja, me dijo que posiblemente nos habíamos enfrentado a un nahual. Cuando llegaron por el cuerpo,
Nosotros rápidamente nos fuimos al cuartel. Mi escuadra siguió operando e investigando por 9 meses. Tuvimos muchos encuentros con cosas sobrenaturales. Nunca logramos neutralizar a una bruja, pero en una ocasión pudimos matar a un nahual. Por fortuna, mi escuadra nunca sufrió una baja. Abatimos a grupos armados mientras intentaban levantar a algunas chicas. Desmantelamos una pequeña organización de trata de menores. Hicimos nuestro trabajo. Salvamos la vida de algunas personas, pero por cada mujer que salvábamos, encontrábamos el cadáver de 3 más. Al final de nuestro reporte decía que de las X cantidad de muertas, el 90% habían sido por causa de grupos armados y otro tipo de organizaciones delictivas, y que el 10% habían sufrido la muerte por causa de situaciones de naturaleza dudosa. La bruja de los narcos en Guerrero. Soy originario de Guanajuato. Crecí escuchando leyendas sobre brujas. Por desgracia o por fortuna, nunca tuve encuentros con alguno de estos seres, pero esto cambió en la Sierra de Guerrero. Me dicen el Ala. No daré mi nombre, ya que soy un elemento activo del ejército mexicano. Desde el 2009 hasta finales del 2018, formé parte de un regimiento cuyas operaciones abarcaban 2 ciudades de Jalisco. Cuando comenzó este sexenio, ese regimiento fue disuelto y todos fuimos reubicados. Yo terminé en Guerrero trabajando en un pelotón con misiones enfocadas dentro de la sierra. El crimen organizado tiene bastante experiencia en todo el estado. Hay asesinatos todos los días, pero lo que más abundan son las desapariciones forzosas de hombres sobre todo. Las organizaciones criminales necesitan muchos elementos nuevos debido a todas las bajas que tienen por los enfrentamientos con nosotros. Así que reclutan a la fuerza a los varones de las comunidades indígenas, sobre todo a las que están más cerca de la sierra. La gran mayoría aceptan unirse a sus filas, pero no por gusto, sino porque si se niegan, terminan haciendo daño a su familia. Existe una triste realidad. Nosotros conocemos perfectamente bien las localizaciones de los líderes criminales. Nuestro capitán está al tanto, también el mayor, y estoy bastante seguro que el teniente también lo sabe. Por desgracia, nosotros solo recibimos órdenes, no podemos actuar por nuestra cuenta. Y no culpo al general por no parar la guerra que ocurre aquí todos los días. Él también se limita a seguir órdenes. La situación de las comunidades indígenas es tan crítica que existen guerrillas de niños armados, huérfanos cuyos padres fueron arrebatados por el crimen organizado. La historia que quiero contarles comenzó precisamente en una de las comunidades que son resguardadas por niños armados. Nos dirigimos a quemar una zona de siembra bastante profundo en la sierra. Teníamos que pasar por esa comunidad. Cuando llegamos, descubrimos que acababa de ocurrir un enfrentamiento entre la guerrilla de niños y alguna cédula del crimen organizado. Había varios muertos. El líder de la guerrilla nos dijo que no habían podido abatir a ningún enemigo, que las balas los atravesaban sin hacerles ningún daño, y que eso era obra de brujería. Nos sorprendió bastante lo que nos había contado, o al menos a mí me dejó pensando. Avisamos al cuartel sobre lo ocurrido y nosotros proseguimos a la sierra para llegar a la zona de siembra. Éramos 30 elementos divididos en 3 vehículos y llegamos al sembradío a mediodía. Quemamos lo que teníamos que quemar. Cuando íbamos de regreso, una camioneta nos cerró el paso y comenzó a disparar. Respondimos el fuego, pero no les hacíamos daño. Era imposible que todos estuviéramos fallando. Entonces el teniente dio la orden de embestirlos. Los 3 vehículos aceleraron, atropellando a algunos criminales y embistiendo la camioneta, tirándola por un barranco. Revisamos los cuerpos y ninguno tenía impactos de bala. Eso era imposible. Alguien comentó aquello que había dicho el líder de los niños sobre que las balas los atravesaban sin hacerles daño. Regresamos a la base con algunos compañeros heridos, pero nada grave. Dimos nuestro informe esperando que nos llamaran la atención, pero no fue así.
El coronel nos dijo que ya había recibido un par de reportes sobre situaciones peculiares con el crimen organizado. 2 reportes previos más, el de los niños y el de nosotros, formaban un cuadrante en la sierra al que tendríamos que adentrarnos para descubrir qué era lo que estaba pasando. La mañana siguiente hicimos la primera incursión en el cuadrante. Encontramos una casa de seguridad. Con el primer disparo vimos que sí podíamos herirlos, así que eliminamos a todos, menos a uno para poder interrogarlo. Mientras algunos compañeros interrogaban amablemente al prisionero, otros 3 y yo fuimos a explorar el perímetro. Encontramos un altar bastante macabro. Había muchas figuras y máscaras de demonios. En el centro del altar había un pilar donde descansaba una pirámide blanca que en lugar de tener punta tenía una cabeza de una cabra negra. Había 2 cajas llenas de estrellas de 6 puntas hechas con huesos. Lo que más me perturbó fue que detrás de la pirámide había un pedestal con restos humanos. Volvimos a donde estaba el prisionero, ya que estaba más cooperativo. Le preguntamos sobre el altar y lo que nos dijo fue que cada tercer día se reunían ahí para hacer sacrificios humanos. Dijo que le pedían a la Santa Muerte y al Diablo que les fuera bien en el negocio, incluso que les ayudaran en los enfrentamientos. No podíamos creer lo que estábamos escuchando, pero luego de la tortura que se le dio al prisionero, dudo que le quedaran ganas de mentir. Le preguntamos el por qué cada tercer día. No quería responder, pero unos momentos después se le volvió a aflojar la lengua. Dijo que se hace así porque la bruja les dijo que la inmunidad a las balas solo dura 2 atardeceres y luego tienen que esperar al atardecer del día siguiente para volver a pedirle favores a la Santa Muerte y al Diablo. En ese momento informamos lo que habíamos descubierto y lo que el prisionero había dicho. El mayor pidió que le sacáramos la ubicación de los otros altares y que después quemáramos el altar, y sobre el prisionero dijo que no era necesario que viviera. Le sacamos la ubicación de otros 5 altares con sus respectivas casas de seguridad. Todas las localizaciones estaban dentro del cuadrante que ya habíamos establecido. Al día siguiente por la mañana atacamos la segunda casa de seguridad, pero no tardamos en darnos cuenta que nuestras balas no surtían efecto, así que nos retiramos. Si lo que el prisionero nos había dicho era cierto, tendríamos que esperar a que pasara el atardecer del día siguiente para poder atacar. Así lo hicimos. Fuimos en la noche y pudimos acabar con todos y quemar el altar. Al día siguiente por la mañana, atacamos la tercera casa de seguridad. Nos esperamos al anochecer del tercer día para atacar la casa y al amanecer la quinta. En cuanto llegó el atardecer, estuvimos esperando un ataque por parte del crimen organizado. Este ataque nunca llegó. Era extraño. Nosotros al tercer día iríamos y destruiríamos todo su altar. Pero en la noche llegó al cuartel un niño pidiendo hablar con el coronel. No sé exactamente qué fue lo que el coronel habló con el niño, pero no tengo duda que estaba relacionado con los altares y con la bruja, porque cuando el coronel nos mandó a hablar, dijo que había recibido órdenes de un teniente del cuerpo para que dejáramos el asunto de los altares y siguiéramos con la quema de plantíos. Como dije antes, nosotros nos limitamos a seguir órdenes. Durante 4 meses quemamos casi 30 zonas de siembra. Un día llegó la Guardia Nacional al cuartel. Nos llamaron de uno por uno a declarar a todos los involucrados en la quema de los altares. Esto tardó al menos 4 días. Resulta que un par de semanas atrás habían tenido un enfrentamiento con un cártel en Oaxaca, cuyos integrantes eran inmunes a las balas. Su investigación los llevó hasta nosotros y los altares. La Guardia Nacional fue en busca de los altares que habíamos quemado y los encontraron como nuevos. Los habían vuelto a levantar. Las casas de seguridad estaban abandonadas, pero todo indicaba que seguían haciendo sus rituales cada tercer día, porque encontraron restos humanos frescos. Nosotros ya no nos involucramos, pero nuestro capitán nos mantenía al tanto de los movimientos de la Guardia Nacional.
Ellos llegaron a la conclusión que la quema de altares era una pérdida de tiempo, que la única forma de poner fin a esas prácticas era ir a cazar a la bruja. Debo de admitir que la seriedad con la que estaban tratando el asunto me sorprendió. Era como si la Guardia Nacional ya hubiera tratado antes con brujas. Se adentraron en la sierra y estuvieron ahí casi 24 horas. Cuando regresaron al cuartel, traían con ellos el cadáver de la bruja. Era una vieja. Su cuerpo estaba en un estado raquítico extremo. Tenía muy poco cabello, le faltaban los ojos y un par de costillas. Los elementos de la guardia nos agradeció por la información. El capitán solicitó acceso al informe que ellos entregarían al teniente de operaciones, que es el jefe directo del teniente que había dado la orden que nosotros dejáramos la quema de altares. El informe decía que habían tenido que abatir a más de 90 personas armadas para poder acercarse a la cabaña de la bruja. Según el informe, fuera de la cabaña había una escultura de la Santa Muerte de 6 metros de alto. También decía que dentro de la cabaña había un altar que llenaba todo el cuarto. Había cráneos pequeños, grandes cirios negros, libros en idiomas desconocidos, brazos recién cortados, y se hacía mucho énfasis a un símbolo, y lo describieron como un pentagrama unido a un triángulo. Encuentros con brujas. Soy militar, me conocen como el Zafado, y tengo algunas cosas interesantes para contar. En la Sierra de Hidalgo es bastante común ver bolas de fuego que, según cuenta la gente, se trata de brujas. Pueden verse no solo en la noche, también se les puede ver a plena luz del sol. En una ocasión, una de esas bolas de fuego atacó a un compañero, literalmente lo atravesó. No le causó ninguna herida. Era más bien como si se hubiera vuelto intangible o algo así. La cuestión es que ese compañero, al que le decíamos Dandy, a los 3 días se enfermó de gravedad, le sangraban las orejas, se le hicieron llagas en la espalda y se le comenzaron a gangrenar los pies, y murió poco después. También tuvimos encuentros con cosas. No podría decirles a ciencia cierta qué rayos eran esas cosas. Eran humanoides, parecían como animales mutados. Los llegamos a ver en Morelos. Recuerdo una por su grotesca forma. Parecía una persona, estaba completamente cubierto de pelo blanco como el de un chivo, pero de su cabeza salía una cornamenta como la de los venados, y sus ojos eran rojos como la sangre. En una ocasión nos tocó ir a algunas ciudades fronterizas. El punto es que los detenidos hablaban sobre cómo habían sido secuestrados por brujas y que habían sido torturados. Además, que los sometieron a rituales para convertirlos en nahuales. No sé si todos mis compañeros los creyeron locos, pero yo sí. Mientras los transportábamos a un lugar sin importancia, yo hice algunas bromas sobre el asunto de los nahuales, y a pesar de que pude sacar algunas risas, estas pararon cuando escuchamos un estruendoso crujido. Los prisioneros se habían soltado y pudimos verlos huir mientras ladraban. Es definitivamente una de las cosas más surrealistas que me ha tocado ver. En el ejército, cuando tienes tantas experiencias con seres sobrenaturales, vas aprendiendo cosas que por lo general no son de conocimiento público. Existe una clase bastante especial de brujas, de las cuales nunca he oído historias en medios como este. Se les conoce como brujas sombra. Son abundantes en algunos pueblos, pero se dice que las brujas sombras son una especie de bruja mayor o bruja ascendida. El punto es que se supone que estas brujas han realizado tantos sacrificios a Satanás que se han convertido en espectros. Pierden su cuerpo físico, no son inmortales ni nada por el estilo, tampoco son inmunes a las balas. Se los puedo asegurar. Una noche pasamos por uno de esos pueblos. Era prácticamente de madrugada. Cortamos camino agarrando una brecha. Era muy importante llevar un paquete a su destino. Las cosas se pusieron extrañas cuando nos dimos cuenta que por más que avanzábamos, no podíamos llegar a ninguna parte. El convoy se detuvo y todos bajamos. Un compañero discretamente nos alertó para que volteáramos hacia los árboles.
Resulta que entre los arbustos se estaba asomando una especie de cara. No tenía forma, describirla es complicado, pero les puedo decir que sus ojos eran unas esferas blancas que destellaban en un tenue color celeste. No nos estaban mirando a nosotros, estaban mirando directo al vehículo donde llevábamos al paquete. Nuestro general nos había dicho que si alguien o algo intentaba tomar el paquete, debíamos evitarlo a toda costa, sin importar los daños colaterales. No lo pensamos dos veces y abrimos fuego. Esa cosa se movía rápido entre los árboles. Aún así, logramos neutralizarla. Cuando nos acercamos, notamos que no tenía brazos ni piernas. Era más bien una masa negra con lo que se supone que era su cara. Esa cara estaba infestada de arrugas y la expresión que tenía estaba muy lejos de ser humana. Un compañero, el H, tuvo la terrible idea de tocarla. Aparentemente no ocurrió nada, así que volvimos a los vehículos y finalmente pudimos salir de la brecha. Momentos después, el H comenzó a quejarse de un agudo dolor en el pecho. Dijo que sentía como si algo se moviera dentro de él. Le dijimos que era por el susto y le pedimos que se tranquilizara. Finalmente llegamos a entregar el paquete. Era un lugar con bastante iluminación. Una persona lo recibió y nos preguntó qué le pasaba a nuestro compañero. No nos habíamos dado cuenta que tenía las manos y el cuello completamente amarillos. Él tampoco se había dado cuenta. El señor nos preguntó si habíamos tenido algún percance. Le contamos sin especificarle. Nos pidió que rasgáramos el uniforme de nuestro compañero para ver su pecho. Fue Lino quien lo hizo. Ahí nos dimos cuenta que el H tenía marcas de mordidas. Esas heridas estaban muy avanzadas. El H no sobrevivió aquella noche. En otra ocasión, hace como 3 años, tuvimos que intervenir en un linchamiento en una comunidad del centro del país. Eran docenas de personas las que estaban planeando y apedrando a una mujer muy mayor, la cual quizá tenía entre 90 y 100 años. La turbia enfurecida gritaba que era una bruja. La acusaban de secuestrar y matar a los bebés de la localidad. La vieja no negaba las acusaciones. Eso me estremeció. Algunos compañeros fueron golpeados al querer evitar que ellos mataran a la anciana. Entonces, ya enojado, le dije a la vieja que si no me llevaba a donde estaban los bebés, la dejaríamos ahí para que la gente se encargara de ella. La vieja, que ya estaba bastante golpeada, aceptó llevarme. Mis compañeros apoyaron con el control de la gente. Subí a la supuesta bruja al vehículo y junto con unos compañeros nos dirigimos a donde la mujer nos indicaba. Llegamos a una pequeña choza que estaba cruzando el arroyo. Se veía abandonada. Parecía que incluso un pequeño viento podría tirarla con facilidad. Tenía algunos cuervos en el techo. Lo único que rompía el imperturbable silencio era el aleteo de esas aves. Yo iba al frente y la mujer iba detrás, escoltada por mis 2 compañeros. Abrí la puerta y la madera crujió, generando un eco muy fuerte e incómodo. Apestaba demasiado ahí dentro. Olía literalmente a muerte. Temíamos que se tratara de los bebés. Dentro de la casa había arañas, ratones y cucarachas por todos lados. Era bastante asqueroso ese lugar. En la mesa había huesos con algunos trozos de carne, incluso repisas llenas de hierbas e insectos. No quise acercarme a la estufa. Estaba seguro que iba a encontrar algo que no quería ver. Entonces comencé a escuchar ese inconfundible sonido del aleteo de moscas. Venían de un cuarto cerrado. Me giré hacia la mujer sin decirle nada. Ella tenía una mirada cansada pero profunda. Las heridas en su cara ya no sangraban a pesar de estar abiertas. Entonces sus labios se curvaron. Estaba sonriente. Era una sonrisa llena de satisfacción. Abrí la puerta forzándola. En ese momento salió una horda de moscas que se abalanzó sobre nosotros. Eran demasiadas. Corrimos para salir de la choza mientras que las moscas nos seguían. Ya estando fuera, los insectos se dispersaron. Entramos corriendo a la casa y la bruja ya no estaba.
Dentro del cuarto que salieron las moscas estaban los bebés. Afortunadamente, muchos de ellos estaban vivos. Necesitaban urgentemente atención médica. Estaban en un estado severo de desnutrición. Pedimos apoyo aéreo para transportar a los bebés. Avisamos a la población que habíamos encontrado a 8 bebés y les dijimos a qué hospital serían trasladados. Por desgracia, eran 12 los que se habían perdido. Y 5 meses después, un poblado cercano comenzó a reportar bebés desaparecidos. Los nahuales de Oaxaca. Pertenezco a una brigada especial que tiene su base de operaciones en una zona de difícil acceso en Oaxaca. Nuestro enfoque es el asedio de una cueva profunda ubicada en la cordillera de la sierra. Lo curioso es que nunca nos dijeron exactamente por qué el asedio a esa cueva. Siempre sentí una gran fascinación por todas las antiguas creencias de los pueblos que se asentaban en el que hoy es el territorio mexicano. Las creencias que más me llaman la atención son aquellas que tienen que ver con seres de naturaleza mística, ya sean entes de luz o de oscuridad. Lo cierto es que ninguno de los que formamos esta brigada estamos aquí por órdenes. Todos nos ofrecimos para venir, ya que aparte del asedio, tendríamos la función de repartir víveres a las personas cada mes. Los que estamos aquí es porque nos gusta ayudar. La gente de las localidades cercanas nos recibieron bastante bien. Son muy agradecidos cuando alguien viene a brindar algún apoyo o servicio sin querer sacarles dinero. La gente aquí es muy pobre, así que cualquier cosa que se les ofrezca lo agradecen con una sonrisa y un abrazo. Los pobladores siempre nos invitan a su mesa. El platillo más común aquí es el mole, ya sea negro o amarillo, pero la comida que más me gusta es el caldo de piedra. Cada mañana, un grupo de señoras nos trae 2 tamales a cada quien con un poco de salsa de hormiga y una bebida de maíz con cacao. Lo preparan con tanta dedicación que literalmente puedes sentir cómo la comida te abraza. En fin, la sierra aquí es bastante boscosa. Hay muchos árboles bastante altos con troncos delgados. Es común encontrar sembradíos de frijol, maíz y calabaza. Una cosa que me parece curiosa es que en ocasiones me ha tocado presenciar cómo algunas personas caminan por la sierra tocando unos instrumentos raros. También me ha tocado ver cómo danzan alrededor de huesos. Claro que no hay que olvidar que también se siembra droga. Por eso estamos aquí. De hecho, un porcentaje importante de los jóvenes de las comunidades que nos toca patrullar sufren de fuertes adicciones. Tratamos de ayudarlos, pero la verdad es que no podemos hacer mucho. Un día, el grupo de señoras que nos traen de desayunar llegó algo tarde. De hecho, casi no nos alcanzan. Las mujeres traían ojeras, se notaban bastante cansadas, como si hubieran corrido bastante. La expresión de su cara era bastante demacrada. Les preguntamos qué les ocurría. Nos dijeron que todas ellas habían tenido pesadillas, que habían soñado que se convertían en animales, en bestias. Una dijo soñar que se convertía en un reptil, otra en un ave, y 2 más dijeron que en sus sueños se convertían en un felino. No le dimos mucha importancia, pues, a fin de cuentas, eran sueños. Les agradecimos los tamales y comenzamos nuestras labores a lo largo de la sierra. Cuando llegamos a una localidad, nos percatamos que habían muchas personas con ojeras. Caminaban desganados. Decidimos parar. La curiosidad nos hizo preguntarles sobre el motivo de su estado anímico. Me quedé sorprendido cuando el motivo eran sus pesadillas, donde se convertían en animales y caminaban en 2 patas. Algo muy extraño estaba pasando. Con el paso de los días, la situación fue empeorando, al punto que una mañana el grupo de señoras no llegó, así que fuimos a buscarlas a sus casas. Encontramos a la primera. Estaba parada en la orilla de un barranco. Yo me acerqué para alejarla de ahí, pero la mujer tenía los ojos completamente rojos. Dijo que tenía tanto miedo de convertirse en aquella criatura, que se limitaba a dormir menos de 10 minutos cada 6 horas.
Todo se estaba complicando mucho en aquella zona alejada de Oaxaca. Una noche salimos a realizar una caminata y vimos algo tan impresionante que, al menos yo, no pude asimilarlo. Todas las personas de una de las localidades, todos y cada uno, incluyendo los ancianos y jóvenes, estaban caminando en círculos. No reaccionaban ante ningún estímulo. Tenían los ojos abiertos y no parpadeaban. Estaban teniendo un episodio muy fuerte de sonambulismo. Al día siguiente, hablamos con los ancianos de las localidades. Les dijimos que bajaríamos a la ciudad para traer a un doctor que pudiera ayudarles. No fuimos todos. Un par se quedaron para el asedio. Mientras nos trasladábamos en los vehículos, tenía un presentimiento de que algo malo iba a pasar. Nunca fui muy creyente de lo paranormal, pero tampoco me siento tan inteligente como para cerrarme a la posibilidad. Como dice mi madre, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Primero fuimos a hablar con el doctor del cuartel. Nos dijo que definitivamente eso no era normal. Dijo que tuvo que haber ocurrido algún evento bastante grande que sirvió de detonador para que estas personas comenzaran a sufrir tales pesadillas. Nos sugirió solicitar el apoyo de algún psiquiatra. Estuvimos todo un día buscando un psiquiatra que subiera a revisar la situación, pero todos se negaban en cuanto les decíamos la ubicación. Nadie quería acercarse a la cueva. El último que visitamos nos recomendó visitar a un brujo. Incluso nos dijo dónde localizarlo. Nos decidimos a ir. Total, no teníamos nada que perder. Llegar al sitio es complicado. Ningún vehículo tiene la capacidad para ingresar a tan remoto lugar, así que tuvimos que llegar caminando. Encontramos al brujo y le explicamos lo que estaba sucediendo y dónde. Nos dijo que esa situación se daba cada cierto tiempo, que era un ciclo que llevaba existiendo miles de años. Explicó que cuando los primeros pobladores llegaron a esa zona, se encontraron con lo que ellos creyeron era un dios. Era un ser oscuro que comenzó a solicitarles sacrificios humanos. Este ser, un día simplemente se metió en la cueva, y la gente de la zona quedó maldita. Sufrían el proceso de transformación en nahual. Estaban destinados a ir perdiendo la cordura, mientras dejaban de ser humanos para convertirse en estos seres. Con el paso del tiempo, cuando moría el último de los nahuales, tenían que pasar 4 generaciones, y entonces la maldición volvía a azotar la zona, convirtiendo a todos los descendientes de los primeros nahuales. No podía creer lo que estaba escuchando. Me negaba a aceptarlo, pero solo había una manera de comprobarlo: regresar al pueblo y rezar para que el brujo estuviera equivocado. Por si las dudas, le pregunté al brujo si había alguna forma de ayudarlos. Dijo que no. Agradecimos al brujo por la información y nos retiramos. Ya íbamos de regreso a la zona, pero los 2 compañeros que se habían quedado se comunicaron con nosotros para informarnos que habían fuertes lluvias y que podía ser peligroso el camino, que mejor fuéramos en la mañana. Fuimos al cuartel a pasar la noche. Durante la cena, se escucharon comentarios sobre que la noche anterior se vieron muchos animales extraños merodeando el pueblo. Pensé que era una casualidad, pero en el fondo yo temía que se tratara de las personas que, en contra de su voluntad, se transformaban en nahuales. Al amanecer había un caos. Todos los animales del pueblo y los alrededores habían sido asesinados. A donde sea que uno volteara podía ver cadáveres. Incluso había venados sin vida. Nosotros sabíamos qué era lo que había ocurrido, así que rápidamente subimos a los vehículos y volvimos a la sierra. Cuando regresamos, el escenario era desolador. Todos estaban asustados, no tenían idea de lo que había pasado. Inmediatamente nos reunimos con nuestros compañeros para preguntarles si ellos habían visto algo. Lo único que dijeron es que al caer la medianoche, extrañas criaturas estaban deambulando por el lugar. Fuimos con los ancianos y les contamos lo que nos había dicho el brujo. Dijeron que no podían hacer nada y que debían de pagar por los pecados que habían cometido sus antepasados.
Dijeron que no podían hacer nada. Hasta el día de hoy seguimos intentando controlar la situación, pero es imposible. Todos los días antes de oscurecer, pasamos la noche en el cuartel y por las madrugadas regresamos al pueblo intentando ayudar con este problema. El brujo nahual de Yucatán. Me presentaré como Cras. No es mi apodo real, tampoco daré mi nombre. Soy marino de la Fuerza Naval del Golfo y la experiencia que quiero contarles me ocurrió en Yucatán hace tiempo. Realmente no es muy sonado que haya conflictos contra el crimen organizado en este estado. Si bien Mérida y las ciudades costeras están más o menos controladas debido al turismo, algunas de las ciudades del interior del estado sufren desapariciones. Pero digamos que algunos turistas no viajan a Yucatán por las playas. El crimen organizado es el intermediario que provee al turista lo que viene a buscar. Nosotros tratamos de desmantelar estas redes, pero están tan bien organizadas que es como perseguir a un fantasma. Todo apunta a que los líderes de estas redes pertenecen a Europa del Este, pero vienen a México porque el mercado en aquella zona ya está muy competido. Sus casas de seguridad son muy difíciles de encontrar porque se trata de simples cabañas de uso temporal. Cuando saben que estamos cerca, simplemente desmontan la cabaña y se mueven. Esto no se les complica porque no retienen a los menores por muchos días. Por si esto no fuera suficiente, sus cabañas están dentro de la selva, lo que complica bastante su rastreo. Esta organización criminal trabaja de la mano con algunas sectas presuntamente satánicas. En muy pocas ocasiones hemos podido desmantelar las cabañas de la selva, pero sí hemos podido dar con mucha gente de la que recoge a los menores. En sus casas siempre encontramos altares al diablo. Estas personas han dicho que ellos se encargan de enviarlos por todo el país para que sean usados en rituales. Suena bastante descabellado, lo sé. Pero la gente cholul puede confirmar que en una hacienda que se presume embrujada, se llevan a cabo rituales satánicos donde hay sacrificios humanos. Muchos de los restos que se han podido encontrar en ese lugar son de menores. Ya que expliqué el contexto de la situación, puedo decirles lo que en una ocasión nos contó uno de los detenidos pertenecientes a la red criminal. Nos dijo que más allá de que la selva fuera un buen lugar para esconderse, usaban ese lugar porque el brujo nahual les ofrecía protección. Según el detenido, este ser impedía que alguien se acercara a ellos por la noche, con la condición de que siguieran permitiendo que los menores fueran tomados por la secta satánica. Yo sentí escalofríos cuando dijo eso, ya que en realidad sí existe, según las leyendas locales, un brujo nahual. Me hizo algo de sentido cuando mencionó lo de que nadie podría acercarse durante la noche, ya que las veces que habíamos intentado incursionar en la selva de noche, por una razón siempre terminábamos dando la vuelta. La mayoría de estas veces era porque los vehículos fallaban. Yo sentí inquietud y muchos de mis otros compañeros también. No dudamos en expresar tal inquietud a nuestro superior. Todos aquí conocemos las leyendas y procuramos tomarlas con respeto. No queremos llevarnos alguna sorpresa, pero el coronel se molestó, y para demostrarnos que tal leyenda sobre el brujo eran mentiras, iríamos esa noche a buscar una cabaña al interior de la selva. El plan era ir al amanecer, pero el coronel estaba muy molesto porque su general le había llamado la atención, precisamente porque todas las incursiones nocturnas habían sido un fracaso. El coronel nos avisó que si los vehículos fallaban, iríamos caminando hasta la selva. Como a las 8 de la noche, comenzamos a preparar todo para salir a la selva. Ajustamos bien nuestras botas, subimos suficientes armas y municiones, tomamos nuestros visores nocturnos, tomamos el mapa que marcaba la ruta a seguir a pie dentro de la selva y partimos. Cuando llegamos a la mitad del camino, estábamos preocupados porque los vehículos iban a fallar. Para nuestra sorpresa, no ocurrió y pudimos seguir adelante. Faltando 3 kilómetros para llegar a la selva, los vehículos se apagaron. Todos los 30 marinos que íbamos
Bajamos de los vehículos, establecimos un plan de acción y pasamos a proceder. 6 se quedaron escoltando los vehículos, el resto avanzamos. Cada 300 metros, un compañero se quedaba haciendo guardia. Así, además de los radios, manteníamos una comunicación visual que conectaba la selva con los vehículos. 15 marinos fuimos los que nos adentramos a la selva a eso de las 10 de la noche. La ruta que íbamos siguiendo estaba en la periferia de las zonas donde habitan aquellos animales salvajes que podrían ser un problema en caso de que nos atacasen. Acabábamos de pasar por un cenote, cuando de pronto escuchamos un galopar bastante consistente. Eso era extraño. Ese animal debería de ser grande y pesado. Posiblemente un caballo podría ser el causante de ese sonido. La cuestión es que en la selva no hay caballos. Aceleramos el paso para alejarnos de lo que sea que estuviera causando ese ruido. Pasada la medianoche volvimos a escuchar el galopeo. El cenote donde habíamos escuchado ese sonido lo habíamos dejado atrás hace más de 8 kilómetros. Esa cosa nos venía siguiendo. Paramos y manteniendo nuestra posición, buscamos con los visores a la criatura, pero nadie pudo ver nada. Así que uno de los compañeros mencionó que quizás se trataba de algún animal exótico que se le había escapado a algún millonario que viviera cerca. No tenía mucho sentido, pero fue una excusa perfecta para dejar de pensar en eso y seguir. Luego de avanzar otros 5 kilómetros, encontramos la casa de seguridad. Avisamos por radio a los marinos que no habían entrado a la selva para que estuvieran listos. Rodeamos el perímetro para evitar sorpresas. Hubo 9 disparos. Neutralizamos a quienes vigilaban la cabaña. Derribamos la puerta e ingresamos al lugar. No había una sola persona dentro. Lo único que encontramos fue un cuerpo. Tenía abierto el estómago y le faltaban algunos órganos. Recibimos por radio el aviso de que los vehículos habían vuelto a funcionar y que ya venían en camino. Tomamos fotografías. Pedimos el servicio de levantamiento de cuerpos y salimos de la cabaña. Bajamos un poco la guardia, hicimos bromas sobre los vehículos. Entonces, una vez más, escuchamos ese galopar. Tomamos nuestras armas. Entonces, este sonido se hizo más fuerte. Todos estábamos muy nerviosos. De pronto, el galopar se dejó de escuchar. Por alguna razón, yo no me había colocado los visores nocturnos. En cuanto caí en cuenta me los puse y pude ver a una persona delgada y alta con 2 cuernos pegados a su cabeza. Este corrió hacia nosotros. No lo dudé y abrí fuego. Mis compañeros hicieron lo mismo. Yo estaba tan impactado que ni siquiera me había dado cuenta que en la dirección en la que estábamos disparando ya no había nada. Buscamos en todas direcciones. Me retiré el visor nocturno. Entonces, esa cosa, en un parpadeo, estaba en medio de nosotros. No podíamos dispararle, ya que nos hubiéramos herido nosotros mismos. Todos lo vimos. Era definitivamente una persona, pero su cara como la de un caballo con barba, o algo que se le asemejaba. Tenía todo el cuerpo cubierto de pelo negro, y en lugar de orejas, tenía unos inmensos cuernos. Su mirada era pesada. No tenía pupilas. Al menos a mí no me quedó ninguna duda. Ese ser era el brujo Nahual. Giró su cabeza, dándonos a entender que estar ahí era un grave error. De pronto se esfumó. Tardamos algunos segundos en reaccionar, y luego alguien gritó que teníamos que largarnos de ahí. Tomamos formación y corrimos hasta salir de la selva. Subimos a los vehículos y regresamos de inmediato a la base. Cuando estábamos de vuelta en el cuartel, eran las 4 de la mañana. Informamos a nuestro superior sobre lo ocurrido. Nunca supe si nos creyó o no, pero al menos no volvió a enviarnos de noche. El Nahual Blanco. La vida dentro del ejército es complicada. Me enlisté hace casi 20 años. La única razón por la cual sigo en esto es porque soy bueno. Mi último ascenso lo recibí hace 3 años.
Esto es lo único que sé hacer. No puedo hacer nada más. El evento que me llevó a querer entrar al ejército fue la caída de las Torres Gemelas. Quedé horrorizado solo de pensar en la posibilidad de que algo así ocurriera en México. El problema fue que con el paso de los años comencé a tener que formar parte de cosas de las que no me siento orgulloso. Tener más rango no solo implica más responsabilidad, también significa tener más conocimiento, y hay cosas que hubiera preferido jamás saber. Una de las cosas que aprendes es que todo el problema que tiene México con los cárteles es causado por el gobierno de Estados Unidos. A mí me quedó claro cuando descubrimos que los líderes del cártel de Jalisco recibían dinero y armas de la CIA. Muchas veces la ciudadanía dice que el ejército no hace lo suficiente para acabar con los cárteles. En parte es verdad, pero dentro del ámbito militar, todos recibimos órdenes. En fin, la experiencia que voy a contar fue la que me hizo subir de rango por primera vez. Ocurrió hace demasiados años. Era temporada de elecciones en Coahuila. El partido que estaba al frente del país necesitaba mantener el mandato del estado. El problema era que el candidato tenía todo en contra. Algunos pueblos del estado llevaban un tiempo siendo atormentados por una criatura que se llevaba a los animales y a las personas. Entonces, desesperado por ganar, el candidato prometió acabar con esa cosa para traer tranquilidad a la zona. Consiguió ganar gracias a esa promesa. El partido estaba tan contento por esa victoria que decidió asegurarse que la promesa de su candidato fuera cumplida. Así que nos enviaron a eliminar a la criatura. En cuanto llegamos a la zona, recibimos un comunicado de parte de nuestro comandante. Decía que seríamos ascendidos en cuanto entregáramos el cadáver de la criatura. Eso me dio escalofríos. La cosa iba muy en serio. Hasta ese punto, yo pensaba que nos habían enviado solo para hacer una cortina de humo, pero me equivoqué. Eran 8 las ciudades que tenían problemas con este ser. Llegamos a la primer ciudad. Ahí el alcalde nos envió a hablar con el párroco. El párroco nos dijo que 5 meses atrás el obispo acudió a esa iglesia a realizar un exorcismo. Un hombre había sido poseído por un demonio. Nos explicó que el exorcismo falló y el cuerpo de ese hombre terminó cediendo ante el poder del demonio y se transformó en esa criatura. El párroco nos pidió acompañarlo al lugar donde se había realizado el exorcismo. Era un salón lleno de cruces y de figuras religiosas. En el centro tenía una cama de concreto. Una de las esquinas estaba quebrada y tenía las marcas de unas garras. El párroco nos dijo que esa cama tenía cadenas, pero que aquel ser se las había llevado cuando escapó. También nos dijo que en la ciudad había sido el último ataque para que fuéramos a investigar. El trayecto fue muy silencioso. Nadie quería dar su opinión al respecto. El anochecer nos agarró cuando todavía íbamos por terracería. Pasamos por un ranchito. De pronto, un hombre se atravesó pidiendo que nos detuviéramos. El señor estaba muy asustado y nos dijo que el nahual se estaba comiendo a sus perros. Corrimos en la dirección que el hombre nos indicó. Era detrás de la casa. Cuando llegamos, pudimos ver a una criatura erguida sobre sus 2 patas. Estaba de espaldas. Era completamente blanca, alta y delgada. Su piel parecía la corteza de un árbol. Yo quise disparar, pero estaba completamente paralizado. Cuando la criatura se dio cuenta que estábamos ahí, dejó caer un perro y salió corriendo. Entonces llegó el señor del rancho y agarró a su perro, que ya estaba muerto. Le preguntamos al hombre qué había en la dirección en la que el nahual se había ido corriendo y nos dijo que como a 8 kilómetros estaban unas instalaciones abandonadas donde antes se imprimía el periódico. Regresamos a los vehículos y continuamos nuestro camino a la ciudad. Llegamos antes de las 10 de la noche y ya no encontramos a nadie en la calle. Todos estaban dentro de sus casas debido a que tenían mucho miedo de encontrarse con el nahual. Nos dirigimos con algunas personas que habían montado una pequeña guardia. No era para enfrentar al nahual, por supuesto. Solo era vigilar y avisar a todos cuando estuviera cerca.
Les dijimos que habíamos sido enviados por el gobernador para ponerle fin a su problema y que nos diera toda la información que pudiera sernos útil. Nos dieron un rango de horas en el que habían podido ver al nahual y nos indicaron la dirección hacia la cual siempre se iba luego de aparecerse. Y la dirección era la misma. Ese nahual blanco, al parecer, vivía en ese viejo lugar abandonado. Acordamos ir por la mañana. Esa noche nos turnamos para apoyar con la vigilancia. Mi turno comenzó a las 2 de la mañana. Todo fue normal como por unos 40 minutos, hasta que de pronto uno de los hombres de la guardia me palmeó el hombro. Me susurró que mirara hacia una dirección, y allí estaba el nahual a menos de 300 metros de nosotros. Tomé mis binoculares para poder verle el rostro. Era cadavérico y tenía un solo ojo, un ojo pequeño y de color rojo. Esta criatura estaba caminando hacia un corral. Los perros comenzaron a ladrar y llorar. No podíamos hacer nada. Abrir fuego contra esa cosa significaba poner en riesgo a todas las personas, así que lo observamos cómo se acercaba a un caballo y le abría el cuello para beber su sangre. Una vez quedó satisfecho, el nahual blanco se posó en 4 patas y corrió en dirección a las instalaciones que le servían de guarida. No pude dormir el resto de la noche. Durante el desayuno, nadie sacó el asunto del nahual. Era algo tan extraño que discutir al respecto parecía descabellado. Como a las 9 de la mañana subimos a los vehículos y partimos en dirección a la casa del nahual. Íbamos despacio y realmente no teníamos ganas de llegar. Se quedaron 2 elementos en los vehículos con armamento pesado por si la cosa esa salía. Todos los demás rodeamos el lugar en busca de otra manera de ingresar que no fuera por la puerta principal, pero lo único que encontramos fue un gran boquete que estaba en el segundo piso, como a unos 8 metros del suelo. Así que tuvimos que entrar por la puerta principal. Abrimos la puerta despacio. No queríamos hacer ningún ruido. El salón principal estaba despejado. Había 2 escaleras. Una llevaba a la segunda planta, donde estaba el boquete, y la otra llevaba a la bodega que estaba por debajo. No parecía una buena idea, pero dividirnos en grupos es parte del entrenamiento. Yo me fui al frente del grupo que fue a la segunda planta. Habían 2 pequeñas oficinas con algunos periódicos tirados. También estaba el baño y el comedor, todo despejado. Entonces escuchamos gritos y disparos. Inmediatamente corrimos hacia la bodega. El otro equipo tenían acorralado al nahual. Estaba escondido detrás de unas máquinas. El fuego constante no le dejaba moverse, y esa cosa hacía el sonido como de un perro. Unos disparaban y cuando tenían que cargar, otros abrían fuego. Sabíamos que si cesábamos solo un segundo, esa cosa nos iba a atacar. Logramos herirle las patas. Entonces esa cosa salió y corrió a toda velocidad hacia nosotros. Embistió a uno de mis compañeros y lo arrastró por las escaleras. Todos corrimos detrás del nahual. Esa cosa estaba en la segunda planta. Otros 3 compañeros siguieron disparando y lograron herirlo. El nahual quiso correr, pero la herida lo hizo caer del segundo piso. Ahora estaba cerca de la entrada. Quise dispararle, pero mi arma se había atascado. Ahí fue cuando este ser salió del edificio. Entonces, mis compañeros de afuera lo abatieron. Lamentablemente, el compañero que había sido arrastrado por la escalera había muerto por un golpe en la cabeza. Cargamos el cuerpo de nuestro compañero en un vehículo y el del nahual en otro. Nunca supe dónde terminó el cuerpo del nahual blanco. En cuanto a nosotros, los sobrevivientes, todos fuimos ascendidos. El padre brujo de Matamoros. Soy un exmilitar. Antes de retirarme, tenía un muy alto cargo en el ejército mexicano. Durante todos mis años de servicio tuve algunas experiencias. Pero lo que más abunda en estos ámbitos son las personas involucradas con la Santa Muerte, con el satanismo y con la brujería.
Me tocó la desgracia de conocer el origen de estas prácticas en México. De hecho, estuve directamente involucrado en el caso. Esto ocurrió entre 1987 y 1990. En ese entonces, yo era el encargado de apoyar con la logística a las fuerzas del orden en algunas ciudades de Tamaulipas, principalmente Matamoros. La historia que quiero contar comenzó con la desaparición de un importante cargamento. Claro que no era la primera vez que desaparecía mercancía, pero también aparecieron 7 cuerpos desfigurados. Un crimen de esa naturaleza se salía de cualquier estadística. Matamoros en ese momento era la tercera frontera más importante, solo superada por Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Así que no queríamos que el pánico se apoderara debido a un crimen tan horroroso. El turismo podría reducirse de forma drástica debido al temor. Pedí el apoyo de la Policía Federal para investigar la relación de los criminales muertos con la mercancía robada. Las investigaciones no llegaban a ninguna parte. No podíamos averiguar quién había cometido esos asesinatos, ni tampoco encontrábamos la pieza. Por si la situación no fuera suficientemente estresante, un día nos avisaron que un muchacho estadounidense había desaparecido. No quería que el gobierno americano interviniera en nuestra jurisdicción, así que ordené que los retenes de la carretera se realizaran con más frecuencia y fueran más intensivos. Adicional, ordené una búsqueda exhaustiva en hospitales, prisiones y morgues. Incluso buscamos de nuestro lado del río Bravo. No encontramos nada, así que la patrulla fronteriza y el FBI decidieron intervenir. En uno de los retenes, una camioneta no quiso detenerse, así que comenzó una persecución. Los soldados le dieron alcance y lo detuvieron. En su vehículo traía drogas y un arma. El detenido dijo dirigirse al rancho Santa Elena. Un policía que estaba trabajando conmigo tuvo la idea de acercarse al cuidador de la entrada de aquel rancho para mostrarle la foto del joven desaparecido. Y resulta que el hombre dijo que efectivamente lo había visto, pero no solo eso, sino que él mismo le había dado de almorzar hace algunos días. En cuanto me informaron de esto, ordené la detención del hombre. La Policía Federal fue por él y de paso cargaron con otros 2 que estaban ahí. Y todo esto sin entrar al rancho, claro. Esa detención fue clave para unir la desaparición del joven gringo con los cuerpos que se habían encontrado cerca del río. Dijeron que el padre brujo había ordenado el asesinato de los criminales que habían sido encontrados en la orilla del río. También dijeron que ese brujo fue quien ordenó el secuestro y sacrificio del joven estadounidense. Informé que yo iría personalmente a continuar con el interrogatorio al día siguiente. A primera hora ya estaba con los detenidos. Primero pregunté sobre el motivo que tenía ese supuesto brujo para asesinar de una forma tan brutal a aquellos 7 criminales. Los detenidos me dijeron que el padre había utilizado sus poderes para ayudar a esos traficantes con su negocio, y ellos no quisieron pagarle, así que los eliminó para ofrecerlos a los espíritus de la muerte y a los demonios del infierno. Luego les pregunté qué tenía que ver el joven con todo esto. Ellos dijeron que el padre había sacrificado a un vagabundo, pero que el ritual salió mal, ya que el vagabundo tenía tan dañadas las cuerdas vocales que no pudo gritar de dolor. Y según ellos, los espíritus y demonios exigen gritos de sufrimiento. Así que era necesario realizar otro sacrificio. Después hicieron mención de una mujer, a la cual llamaron la madrina bruja. Ella también había participado. Entonces pregunté sobre los poderes del brujo y la bruja. Obviamente, primero ordené que eso no quedara en la redacción del interrogatorio. Dijeron que el padre brujo venía de Cuba, que había traído consigo el poder y conocimiento de los rituales de Palo Mayombe. Aseguraban que él podía predecir el futuro y provocar buena suerte a sus aliados y la desgracia a sus enemigos. También dijeron que podía hablar con los muertos. Sobre la madrina bruja, dijeron que ella tenía la capacidad de almacenar el exceso de poder que a veces sobrecargaba al brujo cuando bebía demasiada sangre. La describían como una mujer joven, rubia e irresistible.
Rápidamente ordené una incursión en aquel rancho. Yo iba al frente, no quería perderme ningún detalle. Encontramos algunos cuerpos. Se pudo confirmar que el desaparecido había estado en el lugar. Todos los cuerpos que encontramos tenían las mismas señales de tortura que aquellos que habían aparecido en el río. La única diferencia era que a los cuerpos que estaban en el rancho les faltaban órganos. También encontramos el cargamento de droga que se había perdido meses antes. En todo el lugar había un penetrante olor nauseabundo. Por extraño que suene, el olor no venía de los cuerpos, venía de un caldero. Estaba infestado de moscas y gusanos. En su interior pudimos encontrar la cara del joven. También había otras cosas. Jamás en toda mi vida había visto una cosa tan grotesca. Definitivamente, los brujos no era para tomarlos a la ligera. También encontramos altares adornados con cabezas de gallinas y chivos, que estoy seguro también habían sido sacrificados en rituales. Por todos lados había cigarros, velas y botellas de agua ardiente. Las paredes estaban salpicadas de sangre. No encontramos ningún arma de fuego, pero sí había machetes, tijeras y un par de motosierras. En una de las habitaciones encontré una carta. Era del supuesto brujo. La carta decía que él sabía que nosotros iríamos y que él junto con la bruja se habían marchado a otro sitio. También decía que si revisaba todas las cajas en esa habitación, iba a encontrar mucha evidencia de todas las personas que le habían pedido algún favor o trabajo. La carta finalizaba advirtiendo que si decidíamos perseguirlos, toda esa evidencia saldría a la luz. Revisé las cajas y, en efecto, descubrí que ese brujo había recibido pagos de mucha gente poderosa en el país. Rápidamente informé a mi superior sobre los supuestos involucrados. Me pidió que quemara la evidencia, así que di la orden para que se le prendiera fuego. Debido a todo lo que sabía, meses después me enteré que el padre brujo se había suicidado. Dicen que lo hizo porque se lo ordenaron los demonios del infierno. Y en cuanto a la madrina bruja, lograron detenerla, pues se dice que perdió su poder luego del suicidio del brujo, y ella aún sigue en la cárcel. Si te gustó este video, por favor suscríbete activando la campanita. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.